En el capítulo de hoy tenemos Ars Nouveau y solamente Ars Nouveau. Vamos a aprender cómo hacemos esta armadura que tengo puesta y este libro que tengo en la mano. Vamos también a aprender cómo automatizar todas estas esencias que están a espaldas mías. Y hoy prácticamente solo va a ser Ars Nouveau. Bienvenidos a un episodio más de All the Mods 10 to the Sky. El día de hoy vamos a volver a nuestra pequeña cueva y creo que todo lo que vamos a hacer, todo lo vamos a hacer dentro de esta cueva. En realidad solamente vamos a hablar de Ars Nouveau el día de hoy. Vamos a automatizar lo automatizable y lo usable de este mod. De hecho, eventualmente vamos a usar muchas de esas cosas que vamos a hacer el día de hoy, que son unas esencias, si no estoy mal. Vamos también a mejorar ropa. Al fin les prometo que al final de este capítulo voy a intentar tener la armadura completa. No va a ser armadura pues como la que tengo puesta de Netherite. De hecho voy a intentar hacer como una armadura de mago, que es lo que pues siempre hago, es lo que más me gusta. Voy a intentar hacer el libro también, no sé hasta qué tier, y es lo que más me gusta por el hecho de que pues puedo atacar de lejos, de cerca, y pues Ars Nouveau como tal tiene muchísimo por ofrecer. Entonces por ese motivo es que voy a hacer eso el día de hoy. Pero antes de comenzar les voy a mostrar cómo terminó todo lo del día de ayer, que ahora sí soy un poquito más organizado. Bueno, entonces pues estos crafting units quedaron un poquito más grandes. Bueno, estos no son crafting units, son partner providers. Todo esto ya está extendido, también son molecular assemblers extendidos. Esto les puedo mostrar hace, si no estoy mal, 4 trabajos al mismo tiempo, 5, 6, 7, 8 trabajos al mismo tiempo. Y pues, o sea, imagínense craftear 8 cosas solamente con eso al mismo tiempo. Es mucho más rápido. Pues obviamente solo con uno que pues solamente craftea uno, ¿no? Por otro lado, esto tiene mega coprocessing units, que lo que hace es que nuevamente apoya esos molecular assemblers extendidos para que trabajen más rápido, y la capacidad sí está igual, 16K. Eso no lo he cambiado porque siento que no voy a necesitar más. Eventualmente pues lo que les comenté en el capítulo de ayer es que quiero hacer las versiones más avanzadas, que voy a intentar avanzar lo más rápido posible para llegar a eso rápido. Esto pues bueno, ya lo expliqué. Y esto bueno, pues son todos los slicers, son 8 circuit slicers y todos hacen lo mismo, todos tienen las mismas recetas, todos hacen circuitos, como nos damos cuenta, solamente circuitos. Hay uno que me falta, de hecho, ese es el que de hecho es el que más se usa para hacer lo que quiero hacer, que pues es la unidad gigante, que es este Quantum, que es nuevamente para hacer esa unidad gigante que me va a ayudar a avanzar o a mover muchísimo más rápido el tema de los crafteos y todas esas cosas. Me salió el Luring piñata de un Phantom y miren todo lo que me dio. Bueno, esto también de hecho ya le puse las 3 gemas que acepta. Tiene mucho crítico y Sharpness. No puedo poner, creo que ayer les dije que podían poner 4 gemas o 3 gemas más algo de Shrapnel y de Sharpness, perdón. Y no se puede, solamente se puede una de cada una, pero bueno. Entonces eso tiene Luring piñata de 4.5 y gracias a eso explotó. De hecho es la primera vez que me sale, me dio todo ese loot, un solo Phantom. Y pues ya, acá todo esto ya está como pues conocido. Esto es un extender en Scriber. Lo que hace es que es lo mismo que el Molecular Assembler, pero este solamente lleva 4 trabajos al mismo tiempo. Y bueno, pues todo esto ya lo conocemos, ¿no? Y por otro lado, así fue como quedaron mis conectores wireless, que de hecho siento que se ve muy cool, se ve muy bonito. Y pues ya todo esto está conectado en la parte de abajo y tengo acceso a más cuando los necesite. Y pues de hecho eventualmente los vamos a necesitar. Y por acá también mejoré, bueno, pues hice como esta parte, como un árbol gigante, porque acá puse a mí me gusta guardar todos los líquidos en drawers, porque me gustan mucho los drawers porque me permiten guardar una cantidad X. Por ejemplo, me deja guardar 2.654.208 el ingots de copper o de cobre, y cuando pasa más de eso los empieza a eliminar, pues eso ya es demasiado, ¿no? Entonces me gusta mucho el poder hacer eso, además de que me gusta mucho tenerlos organizados de esta manera. Entonces los fluidos también funcionan de la misma manera. Esto está generando lava todo el tiempo. Pues lava, creo que ya todos sabemos a este punto cómo se genera lava en este modpack. Entonces eso está por allá atrás trabajando todo el tiempo y todo el tiempo está generando lava, y pues cuando se llene va a seguir generando lava, pero pues la va a ir eliminando. Y bueno, entonces a lo que vinimos, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a automatizar a todas estas esencias. ¿Cómo se hace cada una de estas esencias? Es como una especie de, digámoslo, no sé si llamarlo altar, pero bueno, prácticamente esto es un imbuement chamber, esto que está en el centro, rodeado con tres pedestales. Y cada que el imbuement chamber recibe un source gem, hace un Abjuration Essence. Funciona lo mismo pues para el resto de las esencias. La diferencia es que cada uno pide algo diferente. Y si se preguntan para qué vamos a necesitar todo esto,
pues en realidad cada una tiene su uso y cada una tiene un montón de recetas diferentes. Y pues no sé, en Ultimates 10, de hecho, las esencias eran una parte muy importante para la estrella. Entonces no se me haría raro que también lo apliquen también para Ultimates y Studio Sky. Entonces pues, prefiero adelantarme. Además que nuevamente es algo que se va a usar, se usa muchísimo, entonces prefiero automatizarlo de una vez. Y pues de paso también creo que lo voy a necesitar para hacer mi equipo de Ars Nouveau. Bueno, todo esto va a quedar acá adentro. Voy a intentar dejarlo acá adentro. Creería yo que sí lo puedo hacer. Son 8 procesos en total. Para esos 8 procesos voy a intentar de ahora en adelante todo lo que haga tenerlo listo y dejarlo todo en una maleta como organizado para poderles explicar. Prácticamente cada uno de estos setups va a tener un environment chamber, ya que son 8 esencias, entonces tengo 8 environment chambers. Estos 3 cositas que están viendo acá son los materiales que se usan dentro de cada uno de estos Arcane Platforms para poder hacer cada una de esas esencias. Y por último, el Spruce Drawer, lo que quiero es que jale la esencia y la guarde dentro del drawer y vaya llevando todo o toda su cuenta dentro de esos drawers. Esto lo voy a... Solamente quiero ver cómo se ve. Si no se ve tan mal, que lo dudo mucho en realidad, voy a preferir automatizarlo de una manera diferente, poniendo las esencias en cualquiera de todos estos routers que tengo y simplemente enviándolas al sistema con modular routers, que pues bueno, eso lo vamos a ver ahorita en caso de que decida hacerlo de esa manera. Si no, simplemente pues pongo los routers y los agrego a mi control de functional storage, como todos esos routers que ya tengo. Lo bueno de functional storage hasta el momento, hasta donde yo conozco, es que pues yo puedo agregar cualquier cantidad de drivers y no me pone ningún problema. Por otro lado, vamos a necesitar un source relay splitter. De pronto 2 source relays. Estos source relays dependen de qué tan lejos esté su manera de crear source en sus mundos. En mi caso, yo creo source desde mi granja de mobs. Entonces, esto todo el tiempo está generando source. Y lo que hacen esos source relays es que transfieren ese source de esa barra hacia donde yo quiera. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se ve. De hecho, es muy bonito cómo se ve. Vamos a necesitar source jars porque cada uno de estas cositas, prácticamente esto se va a ver algo así. Cada una va a tener source jar y cada una va a recibir su source en específico. Y va a tener otras dos porque vamos a tener que poner otros 2 environment chambers. De hecho, me faltan acá para que estén todo el tiempo generando gemas, generando source gems. También tenemos un tablet of summon wilden porque de hecho acá si se dan cuenta hay unas cosas en blanco. Esos espacios que están en blanco es porque me hacen falta los items. Por ejemplo, este Conjuration Essence que pide Wilden Horns y Starbuckle Tokens no los he podido conseguir y de hecho no se pueden conseguir tan fácil. Para este Wilden Horn es que precisamente quiero usar este Summon Wilden, que lo que invoca son mobs agresivos de Ars Nouveau. Y vamos a ver si lo podemos poner dentro de la granja para que pues esta cosa los mate rápidamente, que creo que sí se puede. Y tenemos también Nature Bloom Seeds, que lo que nos va a ayudar es a craftear nuestra ropita. Ya vamos a ver ahorita también cómo funciona eso, pero pues por ahora estos son todos los materiales que vamos a necesitar. Vamos a comenzar consiguiendo los materiales que nos faltan. Necesitamos un Wilden Horn y por este lado necesitamos un Wilden Wing. Entonces vamos a hacerlo más fácil, que pues va a ser en esta granja. Vamos a apagarla por un momento y vamos a ver si puedo con simplemente poner el altar acá nomás. Este es el problema de pasarse por el Witchwater. Quedamos como ciegos y esas cosas. Entonces esto debería ir acá. Vamos a ver si funciona. Simplemente activamos esto y ponemos el ritual a correr y prendemos esto y vamos a ver si sí funciona como creo. Pues al parecer sí funciona como creo que funciona. Y creo que eso fue todo el ritual, si no estoy mal. Sí, pues eso fue todo el ritual. Vamos a ver qué conseguimos con eso. Tenemos por acá Wilden Spike. Tenemos 15 Wilden Wings y creo que me faltó lo más importante, de hecho, que era bueno, de hecho, estas Wilden Wings sí necesito una, entonces bien, ya salimos, si no estoy mal es del Air Essence, ya salimos al 100%, nos falta entonces el Wilden Horn y este Starbuckle Token lo vamos a conseguir de una manera diferente. Entonces, pues bueno, vamos a crear otro ritual. De hecho, yo creo que voy a tener que poner este ritual afuera porque acá, pues digamos que sí me sirve mucho. Lo quería hacer acá, era por los más 10 de looting que tiene ese Smasher, solamente por eso lo quería hacer así, pero al parecer los que necesitamos sí están saliendo, pero están muriendo como ahogados por las paredes y no como deberían morir, entonces vamos a tener que hacerlo diferente. Estoy seguro lo podemos hacer solamente nosotros sin ningún inconveniente. Estoy más que seguro que estamos rotísimos, nos damos cuenta. Entonces, de hecho, creo que sí, ahí está. Ese era el que necesitábamos para que nos diera lo que
nos faltaba. Y listo, eso fue todo. Ya con eso tenemos entonces absolutamente todo lo que necesitábamos. Solamente nos falta un Starbuncle Token. Les voy a contar de las tres maneras que se puede conseguir. Esto debería así, solamente nos faltaría el Starbuncle Token. La primera manera de conseguir un Starbuncle Token para estos señores villagers, simplemente con ponerles un Arcane Core enfrente y pues ir ahí como desbloqueando sus ventas. Hay una probabilidad de que acá salga un token de un Starbuncle. En este caso, estos tres que tenía, ninguno salió con tokens de Starbuncle, solamente de Drigme, que de hecho los Drigmes también me van a servir, entonces por eso los dejé ahí. Tal vez ponga uno más. De hecho, necesito poner como un spawner, preferiblemente. Ya, yo creo que en el siguiente capítulo tal vez hagamos algo como con spawners, simplemente como para aprender cómo, entre comillas, farmearlo, conseguirlo y pues funcionamiento como tal. Esos spawners son de apoteosis, entonces vamos a dejarlo para el siguiente capítulo. Pero bueno, eso es una manera. Si no quieren con spawners, los pueden invocar nuevamente también con Ars Nouveau, con una isla de villagers, que es esta. La segunda manera, que de hecho es la más fácil en este momento para mí, es que por acá había un Starbuncle. Yo estoy seguro que había visto un Starbuncle en algún lado, pero no se muera. Ah, miren, de hecho, dónde estaban los perros. Uh, Estoy seguro que había visto un Starbuncle por algún lado de mi isla. El problema va a venir a estar en encontrarlo porque no sé dónde está este señor. Pero bueno, si tuvieran un Starbuncle en su isla, simplemente le tiran nuggets de oro y cuando él los agarra, ahí, después de un tiempito, se vuelve en un token y pues bueno, eso es prácticamente, eso es lo único que necesitamos, ese token. No sé qué le hizo a ese señor. La última opción es algo que creo que yo ya les había mostrado de antes. Vamos a necesitar primero, vamos a necesitar craftear una comida para animal, que de hecho es esta Nutritious Chicken Feed. Creo que ya sabemos cómo se craftea cada cosa. Simplemente es coger los materiales, tenerlos, craftearlo. Le vamos a dar eso a una gallina. La gallina va a explotar en 1000 pedazos, desafortunadamente por ella, y nos va a dar un huevito que va a convertir un área en un área en la que van a salir muchos mobs, entre ellos Starbuncle. Bueno, ahora nuestro nuevo problema. Necesitamos una gallina y gallinas no tenemos por ningún lado. Vamos a acudir a nuestro querido amigo Mystical Agriculture. Vamos a craftear un Soilium Spawner. Pues bueno, es muy fácil de hacer. Simplemente venimos y lo ponemos donde ustedes quieran. Yo voy a usar, de hecho, esta mejora que ya tenía esta otra máquina porque no la voy a usar en este momento. Recibe energía y lo único que tenemos que ponerle en este caso es esencia de pollo, de gallina. La ponemos ahí y esto genera una gallinita. Y ahora le vamos a dar la comida y muchas gracias. Tenemos nuestro Golden Egg y ahora simplemente tenemos que ir a buscar Thread y esto lo va a convertir en un área muy pequeña por acá en la que van a salir muchísimos mobs. Entre ellos Starbuncles. Esto se puede recoger, de hecho, si no estoy mal. Bueno, no se puede recoger, lo pueden cortar de pronto con un gadget de estos, porque pues no siempre van a querer eso ahí, ¿cierto? Entonces, pues yo por ahora lo voy a quitar, lo voy a eliminar como tal. Ahora vamos a buscar a nuestro Starbuncle. Acá está el señor. Le vamos a tirar oro, nuggets de oro. Vamos a esperar a que los agarre cuando él quiera y ya está. Tenemos dos Starbuncle tokens, tenemos más de lo que necesitábamos y pues el resto de ellos vamos a dejarlos por ahí. Incluso venir hasta estas almitas de Forbidden Arcanos, qué interesante y qué cool. Y listo, esa es la última parte que necesitamos para todos nuestros, entre comillas, rituales. Ahora vamos a comenzar a hacer todo el setup. Vamos a ver cómo cuadramos absolutamente todo. Vamos a sacar los Environment Chambers y las platforms, las plataformas para ir poniéndolas. Creo yo que podría ir poniéndolas como más que todo en estos lados. Son 8, entonces puedo poner 2 en cada cara y creo que quedaría bien. Pero quiero que queden también sobre el agua, así como quedaron estas cosas. Para eso, pues bueno, voy a usar un drawer mientras tanto. Y también quería ver cómo se ve y la verdad no me convence, no me gusta cómo se ve. Entonces muy seguramente voy a estar automatizando esto con Modular Routers. Si quieren automatizarlo con drawers, simplemente tienen que poner un puller para que jale cada que salga la esencia y el drawer también debe estar específico y sellado para que solamente reciba esa esencia y así solamente va a jalar cuando salga esa esencia, cuando quede de ese Environment Chamber. O sea, lo tiene que poner debajo del Environment Chamber. Con Modular Routers ya en un momento les explicaré. Listo, bueno, así es como se va a ver en general. Creo que esto quedó corrido. Quiero que queden totalmente centrados y todos como en el mismo lugar. Y ahora sí, todos están
bien centraditos, bien hermosos. Ahora, ¿cómo ponemos los pedestales? Los pedestales se pueden poner, de hecho, si se dan cuenta, ahí sale como un cuadrito, ¿cierto? Como un cuadro, como rodeando todo. Prácticamente cada uno es una cara. Voy a poner uno arriba, uno a un lado, otro al otro. Y todos los vamos a poner iguales. Y listo, así es como se verían. Ahora, ya que no pusimos los drawers debajo de cada uno de ellos, los drawers vamos a poner, en vez de los drawers, vamos a poner los source jars a uno debajo de ellos para que quede como si los estuviera como teniendo desde abajo, ¿cierto? Para los environment chambers que van a estar haciéndose cargo de las source gems, los voy a poner de alguna manera flotando, o bueno, como pues si pareciese que estuvieran flotando de esta manera, así. Pero al otro simplemente podemos quitar esta lámpara y podemos, yo creo que podemos incluso ponerlo ahí debajo, no importa nada que queden así, se ven como unos candelabros, lo cual me gusta mucho, se ve muy cool. Y ellos van a estar recibiendo todo el tiempo el lápiz lazuli en este caso. Y listo, lo único que nos falta es poner cada uno de los componentes. En mi caso yo voy a sacar uno por uno y ir poniéndolos cada uno en un pedestal. Entonces, por ejemplo, este iría acá, acá y acá. Y solamente con ponerle un source gem en el centro y bueno, puede que no tenga source, no importa. La diferencia es que pues va a ser mucho más lento, pero en cuanto tenga una source gem en el centro va a hacer y va a comenzar a hacer sus esencias. Si se preguntan cómo conseguí estos Wither Skeleton Skulls y cómo las conseguí por tantas cantidades, los invito a ver un capítulo de anterior, de hecho, creo que fue el anterior o el de antes, no estoy muy seguro, en el que les comento cómo se pueden conseguir esas cosas con esa granja de allá. Y listo, esto se está viendo muy genial, se está viendo muy hermoso, me encanta, me gusta mucho cómo está quedando. Ahora vamos a comenzar a meter modular routers en este setup. Para eso, lo primero que necesito es una interfaz, porque esa interfaz necesito que todo el tiempo esté como dándonos acceso al lápiz lazuli que tenemos en nuestro sistema. Ese lápiz lo vamos a enviar a nuestros, entre comillas, candelabros que van a estar trabajando todo el tiempo. También hay que ponerles source, de hecho, entonces ya en un momento voy a hacer eso también. Y después de que salga una source gem de cada uno de ellos, la va a enviar a los pedestales o bueno, los environment chambers de abajo que van a estar haciendo esencias todo el tiempo prácticamente. Bueno, en mi caso yo tengo acá acceso a mi sistema de Applied Energistics por medio de este wireless connector que apenas está usando 11 canales. Entonces a este señor le puedo conectar una interfaz por cualquier lado. Simplemente venimos, creería yo que queda bien acá exactamente y va a quedar en este huequito. Exactamente, queda más que perfecto. Y acá le vamos a poner lápiz. Vamos a poner acá y en la configuración le vamos a poner que siempre mantenga 64 en su buffer. Y acá todo el tiempo va a tener 64 de lápiz. Ahora vamos a configurar los modular routers que van a estar trabajando en todo este sistema. Ellos todos los voy a poner, de hecho, acá abajo. El del centro es el que va a estar a cargo de traer desde la interfaz lápiz lazuli y va a estar enviando o distribuyendo a los dos environment chambers que están como candelabros en el cielo, ¿cierto? O sea, va a estar enviando hacia acá y hacia acá también. Y va a estar jalando, vamos a ponerle un filtro en whitelist y vamos a poner que jale desde acá. Y vamos a ver si llega el señor. Dice que está fuera de rango. Entonces, vamos a ver si puedo hacerlo con un distributor module. Estoy casi seguro que no, pero quiero probar. Vamos a poner que transfiera dentro del router whitelist y le vamos a poner lápiz. Y pues si no, simplemente tengo que correr el router y ya no es la gran cosa tampoco. Y funciona perfectamente. Y este señor va a estar enviándolos hacia los lados de arriba. Y de hecho, pues así nomás ya van a comenzar a trabajar. Solamente que cuando tengan más source, pues van a trabajar mucho mejor y mucho más rápido. Este le vamos a poner todos los upgrades. De hecho, voy a craftear un montón de upgrades. Y bueno, a este le voy a poner muffler upgrades, que recibe 3. Le voy a poner stack upgrades y también le voy a poner speed upgrades. Muffler para que no se vean los láseres, stack para que jale pues el stack completo, que pues bueno, de hecho es un poquito extra, no es necesario ponerlo. Y el speed que lo que hace es que trabaja lo más rápido posible. Entonces prácticamente en cuanto sale de acá la gema, entra la otra. Y de hecho eso es lo que vamos a configurar ahora. Entonces el segundo modular router también va a usar un distributor module. Pero vamos a hacer otros dos. El primero va a jalar hacia dentro del router lo que está acá, pero tenemos que ponerle un whitelist y que solamente jale gemas o bueno, source gems.
porque si no, pues va a comenzar a jalar el lápiz dentro del router otra vez. Y eso no lo queremos, ¿cierto? Y eso lo vamos a poner entonces hacia acá. Y ya los va a comenzar a jalar. También le vamos a poner exactamente los mismos upgrades para que trabaje mucho más rápido. Y va a tener también un distributor module que de hecho, ¿saben? Vamos a usar solamente un distributor module por modular router. Y en vez de poner el distributor jalando las gemas de arriba, vamos a poner los puller que estábamos intentando usar hace un momento. Vamos a decir que jale de acá. Estoy seguro que sí está dentro del rango. Gemas y acá. Y efectivamente está dentro del rango. Y el distributor va a estar enviando esas source gems a 4 de estos environment chambers de esta manera. Los dejo así lejos simplemente como pues por organización. Entonces acá ya podemos ver que este ya está trabajando. Es súper lento porque no tiene source, pero ya está trabajando. Ahora tenemos que ver por qué este señor no está enviando acá. Para el de la mitad tenemos que quitarle los stack upgrades porque si no va a estar intentando enviar stacks directamente al environment chamber todo el tiempo y pues obviamente no puede. Él recibe solamente una sola gema. No sé si lápiz es gema. Bueno, un solo lápiz por proceso. Entonces por eso tenemos que quitarle los stack upgrades. Y por eso lo vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener un puller que va a estar jalando de acá en whitelist, va a estar jalando source gems y va a estar acá junto con todos estos stack. Bueno, de hecho, los stack upgrades sobran. No son necesarios en ninguno de los procesos. Nos falta solamente poner el distributor para que envíe fuera del router a cada uno de estos environment chambers. Y ya acá comienza a trabajar. Miren lo lento que es esto sin source. Apenas van 60. Es extremadamente lento. Por eso, bueno, ya está prácticamente todo. Lo único que nos queda es, de hecho, configurar un modular router más. Que ese modular router lo voy a poner acá como parte de todos. Ese modular router va a tener la única función de jalar de cada uno de estos environment chambers. Pero entonces, ya que va a estar jalando de cada uno de esos environment chambers, vamos a necesitar un distributor module. El distributor module trabaja hasta en 8 partes diferentes y pues precisamente tenemos 8 partes diferentes. Cada una de esas partes vendría a ser estos environment chambers. Entonces va a jalar de todos estos environment chambers. Acá podemos ver que tiene 8 de 8 y es muy importante poner un whitelist y poner cada una de las esencias para que solamente jale las esencias. Si no, nuevamente también va a jalar las gemas, las source gems que están trabajando en esos environment chambers y no queremos que eso pase. Y listo. Y también importantísimo ponerle que transfiera dentro del router y en cuanto a alguna de estas cosas quede, como ahí quedó, lo va a jalar dentro del router y vamos a tener un sender que el sender no estoy seguro si alcanza a llegar hasta acá. El sender lo que hace es enviar y lo que queremos es que envíe a esa interfaz lo que esté dentro del router. Y efectivamente funciona a la perfección. Otra de las cosas que me queda por hacer sería tomar cada una de estas esencias e ir especificándolas en los lugares en donde las quiero tener. En este caso creo que las voy a poner hacia acá arriba. Y bueno, esto ya está al 100% funcional. Ya lo tiene todo. Lo único que le falta es la source. Y ahí es en donde entran nuestros queridos source relays y source relay splitter a trabajar. El splitter, de hecho, lo podemos poner en el centro. De hecho, lo quiero en el centro. Diría que más o menos ahí queda perfecto. Y él lo que va a hacer es que va a enviar lo que esté conectado a él hacia las cosas que él conecta. No sé si me hice entender. Para eso vamos a usar el Domination One. Vamos a decir que va a enviar primero desde acá. ¿Dónde está? Desde acá va a enviar hacia esta source jar. Y así tenemos que hacer con cada uno. Al final lo que queremos es que primero, una vez le pongamos el mouse encima con la Domination One en la mano, tiene que decir que está enviando o sending a 8 localizaciones y si le damos clic, vamos a ver los punticos alumbrando cada una de esas localizaciones, ¿cierto? Ahora vamos a configurar los relays y creo que de hecho solamente necesito uno, estoy casi seguro. Entonces le vamos a decir a este señor de acá que envíe su source hacia acá. Entonces él le va a decir que está tomando de una localización, que pues va a ser esa localización. Y ahora a él le vamos a decir que envíe hacia acá. Y si todo funciona, debería verse de esta manera. Un poco curioso. Y de hecho me gusta mucho cómo se ve genial. Y de hecho así es como quería que se viera. Entonces me encanta. Y pues bueno, esto todo el tiempo va a estar generando source.
Entonces yo sé que en ningún momento me va a quedar sin source porque pues todo el tiempo están ahí muriendo mobs. Como se dan cuenta, ahí subió, estaba en 50, subió a 90 otra vez, 50, 90. Entonces siempre va a tener source todo el tiempo. Entonces estos señores todo el tiempo van a estar trabajando. Y de hecho me olvidé de conectar las jarras de los lados. Ahora sí, esto de tener 10 localizaciones, efectivamente, todo hermoso, todo perfecto. Y listo, ya las tengo especificadas en mis towers, entonces van a estar saliendo de allá directamente hacia cada uno de estos towers. Esto podría trabajar mucho más rápido si de alguna manera inventáramos algo para que pudiéramos generar más stores. Pero pues por ahora no es necesario. Por ahora sí está más que bien. Está generando esencias, que pues es lo importante y de hecho pues lo está haciendo bastante rápido. Lo único que me queda es ponerle como upgrades a esto. De hecho creo que le voy a poner solamente uno de diamante. Bueno, y ahora y por último, ya que tenemos todo esto automatizado y ya está trabajando y también tenemos source sobre nuestro ritual, pues nuestro altar. Vamos a hacernos nuestra ropa. Vamos a intentar llegar a Oldemodium. No estoy seguro si lo podemos hacer, pero vamos a intentar. Para eso lo primero que vamos a necesitar, de hecho, es esto, Mage Bloom. Si se preguntan cómo conseguí esa semilla, es con este señor. Él las vende acá por un Emerald. Entonces yo por ahora solamente necesito una, no creo que necesite más. Lo voy a poner acá a que trabaje. De hecho voy a quitar una de estas y va a crecer rápidamente y se la va a ir guardando en el inventario. De hecho, en el inventario todavía no, porque tenemos que dejarle un espacio en el inventario. Entonces ella va a quedar que acá. Y lo que necesitamos de eso es volverlo fiber. Vamos a necesitar también toda una armadura de diamante y el ritual es simplemente 4 rodeando toda una parte de la armadura. Así para las 4 partes de la armadura. Lo que va a ir generando esto es un Battle Mage Hood. Bueno, un Battle Mage set como tal. No solamente el Hood, o sea, lo que acabamos de hacer fue el Hood, pero vamos a hacer todo el set. Listo, una vez tenemos todo el set de Battle Mage, lo que queremos hacer es convertir este set en la versión más avanzada. Para eso vamos a necesitar, bueno, primero tienen que escoger qué tipo de set quieren, que pues en realidad no es importante. No es muy importante. Para subirlo a tier 2 necesitamos Blaze Rods y para subirlo a tier 3 necesitamos Curse Fruit y Ender Pearls. Y también pide Swords cada uno de ellos. Entonces al poner esto así y luego este en el centro va a subirlo de nivel y pues tenemos que hacer lo mismo para todas las partes de la armadura y también para el siguiente tier que pues es el tier 3. Listo, ahora con toda nuestra armadura en tier 3 tenemos que aumentarla una vez más, bueno de hecho dos, pero bueno, la que sigue es a este elemental, si no estoy, se llama el mod. Esto es irrelevante, en realidad no importa cuál ustedes escojan, de pronto por el color. Me llama la atención esta de esta, se ve cool. Y pues simplemente es con una parte de la armadura tier 3, por eso la subimos a tier 3. Nos va a pedir las esencias que ya tenemos automatizadas. Uno de Netherite, súper fácil. Y lo más complicado es este Mark of Mastery. Para el Mark of Mastery tenemos que tener todas las esencias que ya las tenemos, pero también piden el centro un Wildling Tribute. Solamente necesitamos uno porque eso hace 5 de estas Mark of Mastery y solamente necesitamos 4 Mark of Masteries. ¿Cómo se hace este Wildling Tribute o cómo se consigue? Con ese mismo ritual que hicimos al comienzo, que es este de Summon Wildling. Vamos a hacer con esto para que sea fácil y vamos a necesitar aumentar ese ritual con estas 3 partes o bueno 3 drops de cada uno de los mobs que le ayudan de hecho a este Wilden y esto va a invocar un bicho o una cosa muy rara llamado el Wilden Chimera que no sé si quiero invocarlo en mi base. De hecho no creo que sea una buena idea. Bueno, vamos a ver qué pasa si creo que, o sea, no debería pasar nada y creo que estoy lo suficientemente fuerte como para derrotar a ese boss. Fácil. Este boss se tira y explota cosas, pero tengo mi territorio todo claimeado y las cosas que están claimed prácticamente no son afectadas por explosiones, entonces creo que voy a estar bien. Vamos a probar y si no funciona, pues no lo hagan en sus casas. Bueno, y ahora sí lo vamos a hacer bien porque claramente fue el clic mal, no puse uno de los items. Entonces ahora sí esta cosa va a invocar al Wilden Calmera, que es el boss de Ars Nouveau. Esto lo vamos a tener que hacer varias veces, de hecho, entonces, maldita sea. Al parecer sí destruye las cosas, no. Pero pues también le estamos haciendo bastante daño, entonces eso me deja un poco tranquilo. Esto tiene varias fases, de hecho, no quiero que se caiga, no se vaya a caer, por favor, no se vaya a caer. Venga para acá, no se vaya a caer. Y, ok, de hecho eso fue muy fácil.
Fue muy fácil, lo único es que me destruyó mis escaleritas, maldito desgraciado. Y vamos a aprovechar y lo vamos a hacer. De hecho, sí está muy fácil gracias a la espada que tengo porque está un poco rota. Y ahorita voy a necesitar otro de estos Golden Tributes, entonces voy a hacer otro de una vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahora sí, con cada una de las esencias crafteadas, vamos a ponerlas en cada parte de nuestro... No sé, esto es como un altar, no estoy seguro si es un altar. En el centro vamos a poner el Wilden Tribute y eso nos va a hacer las Mark of Mastery que necesitamos. Perfecto, Mark of Mastery. Ahora, yo quería el de Aether esto. Y para eso necesito entonces Air Essence. Creo que todo funciona de la misma manera. Son dos Air Essence, un Mark of Mastery y un Netherite. ¿Y qué tal nos vemos, amiga? Nos vemos bien bonitos, ¿no? Hombrecitos nos hace ver muy lindos, güey. Y listo, ya ahora sí tenemos lo que necesitábamos. Necesitábamos entonces esta ropa y esto ya es lo más fácil. Simplemente tenemos que usar el template de Oldemodium que ya hemos aprendido cómo se hace en esta señora Smithing Table que tengo acá a mi lado. Y eso es todo en cuanto a la ropa. Solamente nos faltaría una sola cosa que es el libro de hechizos. El libro de hechizos tiene 3 tiers. El primer tier es muy fácil de hacer. Solamente pide las armas y las herramientas de hierro y ya está. Para el segundo tier pide diamantes, obsidian, nada del otro mundo. Muy fácil también, de hecho. Pero para el último tier, que es el de Archmage, nos pide el Wilden Tribute, que ya lo tenemos. La Nether Star, que de hecho, no sé si les comenté que pues incluso yo tengo una semilla generando Nether Stars, entonces tengo para hacer Nether Stars sin ningún inconveniente. Y lo único diferente difícil vendría a ser este Totem of Undying. La única manera fácil sería o con Evokers que salen de las raids o teniendo suerte con un Villager o bueno, con un Wandering Trader. La más fácil en ese momento obviamente va a ser la de el Evoker y vamos a ver si en realidad es fácil. Vamos a ver si podemos hacer el libro de tier 3. Vamos a ver si funciona ahí. De hecho, Ars tiene un ritual que nos permite invocar una raid. ¿De qué depende que esto funcione o que podamos hacer nuestro libro el día de hoy? Esto funciona solamente en villas o en pilas, en villagers o con villagers cerca. No estoy muy seguro si lo define por villagers que estén cerca o porque, digamos, esto de acá era una village. No estoy seguro. Vamos a ver cómo funciona. Y pues bueno, al parecer no funciona, desafortunadamente. Oh, no, mentira, sí funcionó. What? Y un Evoker. Así, señor, usted venga para acá que usted lo necesito, no huya de mí. Y ya tenemos lo que necesitábamos. Y ahora sí, lo único que nos falta es la Nether Star. Necesitamos 3 de estos fragmentos. Ahora podemos craftear nuestra Nether Star y tenemos nuestro mejor y último libro de Ars Nouveau por hoy. Y por ahora vamos a mejorar nuestras cosas. Necesitamos Oldemodium. Vamos a necesitar 1, 2, 3, 4. 5 de hecho, porque el libro también se puede mejorar. Y vamos a necesitar templates de Oldemodium 1, 2, 3, 4, 5. Pues como cualquier otra cosa en la Smithing Table, ponemos las 3 cosas así junticas y tenemos nuestras mejoras. La ropa funciona exactamente igual. Y así es como nos vemos, amigos. Nos vemos hermosos, preciosos. Y si se preguntan qué tiene diferente el libro Oldemodium, tiene 2 espacios extra para crear hechizos. Eso hace que los hechizos sean muchísimo más fuertes. Y la ropa para que funciona me da muchísimo más mana. Tengo espacio para agregar 3 threads por parte. Los threads es algo que también voy a intentar explicar al comienzo del siguiente video. Tenemos armadura, tenemos regeneración de mana, tenemos más mana, tenemos daño de hechizo y muchas cosas que de hecho son hermosas. Y eso ha sido todo por un episodio más de All the Mods, amigos. Espero el día de hoy hayan aprendido algo. Hoy fuimos 100% con Ars Nouveau, pero fue bastante interesante lo que aprendimos, creo yo. Recuerden que me ayudan mucho si pueden dejar un like en el video, un comentario o seguirme por YouTube. Como siempre les agradezco por haber visto este video. Tengan un muy lindo resto de su día y nos vemos en el próximo.